cada jueves a las 7 de la tarde, bendiciendo las casas y las familias. En vivo por medio de Zoom, redes sociales y www.ministerioscasabelen.com. Ministrando sanidad, liberación y bendición, sabiendo que este es el tiempo del favor del Señor. Con el apóstol Iván Morales Boitano.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Consolador que es el Espíritu Santo de Dios en esta linda y preciosa noche que el Señor nos está regalando. Este ha sido un día muy lindo para nuestras vidas, un día muy bendecido, de buenas noticias, sabiendo que tenemos un Dios que vive, que no está muerto, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Un saludo muy especial a todas esas personas lindas del Señor que nos miran por diferentes lugares en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Los saludamos como siempre lo hacemos y los bendecimos con toda bendición de lo alto en Cristo Jesús. Desde Norte Carolina, en un pueblo muy lindo para mí, muy bendecido, porque aquí encontré la voluntad perfecta de Dios. Un pueblo llamado Greensboro, un pueblo pequeño pero ordenado, bendecido, aseado, diría mi abuelita, y estamos contentos y agradecidos con el Señor. Lindo, lindo es el Señor. Siempre dando gracias a los hijitos espirituales que les corresponden estar hoy de turno, apoyándome. Ellos están detrás de cámara, están en audio, en televisión, en diferentes posiciones, que hijitos espirituales que me auxilian para que esto sea posible, yo poder salir al aire y poder enviar una palabra de bendición a las casas, a la familia, a los matrimonios, porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada día. Todos los jueves estamos celebrando Santa Cena por medio de Zoom, por medio de redes sociales. Iglesia Casa Belén en sus casas. Hoy jueves no hay culto, pero sí, yo envío una palabra de parte de Dios por medio de las redes sociales a las familias, a las casas, a los matrimonios, a los hogares. Y al final, como hoy, estaremos celebrando Santa Cena con el fin de poder bendecir las casas, santificar los matrimonios para que sean familias fuertes, hogares fuertes, poderosos, aguerridos, más que vencedores, triunfadores. Porque eso es lo que Dios ha hecho en mi matrimonio y en mi casa. Y lo que está, el aceite que está sobre la cabeza, es lo que baja a la barba de Aarón y al borde de la vestidura. De manera que un saludo muy especial a toda Iglesia Casa Belén. Yo empecé un tema anoche que anoche no lo pude terminar, pero hoy sí deseo terminarlo. Es un tema que hoy lo hemos titulado Deja el cautiverio y toma la libertad de Dios. No hay cosa más linda que tener o alcanzar la libertad de Dios, esa libertad que Cristo nos vino a ofrecer y a entregar para que fuéramos libres del pecado de una vez para siempre en Cristo Jesús. Y yo voy a leer algunos versículos de forma un poco rápida para poder llegar a la parte donde no pude llegar anoche. Pero, por ejemplo, estamos en el libro de los Salmos, capítulo 126, del versículo 1 al 6, donde la palabra de Dios se lee en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa
y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Neguet. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El Señor añade bendición a su bendita palabra en esta linda noche. Lindo es el Señor. Y anoche, por ejemplo, decíamos que a veces nosotros nos enfrentamos a ciertos problemas de la vida. Y que cuando nosotros, como pueblo de Dios, nos enfrentamos a ciertos problemas de la vida, luchamos y hacemos todo lo posible que está a nuestro alcance para salir victorioso, vencedor más que vencedor, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces enfrentamos ciertos problemas en la vida y luchamos para salir vencedor en medio del problema. Como por ejemplo problemas económicos, problemas de salud, escasez de trabajo, problemas en el matrimonio, problemas en la familia, problemas en la empresa, en el negocio, problemas laborales y otros. Pero lo cierto es que a veces nos enfrentamos a ciertos problemas de la vida y nosotros luchamos para poder salir vencedor en cada uno de esos problemas con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay ciertas realidades espirituales, que no las queremos enfrentar porque nos hemos acomodado a ellas, ciertas realidades espirituales que no queremos enfrentarlas, como por ejemplo el deleite del pecado, el placer que produce el pecado, y esas dos cosas suman y es lo que se llama el cautiverio espiritual. El cautiverio espiritual. Por eso hemos puesto por título, deja tu cautiverio espiritual y toma la libertad que Cristo nos ha ofrecido y que nos ha dado. Para que cuando llegue el día del arrebatamiento de la iglesia no tengamos nada que avergonzarnos como obreros. Pero el asunto es que decíamos que a veces enfrentamos ciertos problemas en la vida y nosotros luchamos para salir vencedor en cada problema con la ayuda de Dios. Pero que hay ciertas realidades espirituales que tienen que ver con el cautiverio espiritual, con los deleites del pecado, son realidades espirituales que no las queremos enfrentar. Porque nos hemos acomodado al pecado, hemos aceptado el pecado en nuestra vida y ya estamos mirando el pecado de una forma distinta como la ve Dios y su bendita palabra. Por ejemplo, en algunas ocasiones Dios nos dice, así dice Jehová, que en medio de tus problemas yo estoy contigo como poderoso gigante, para que no temas y para que no desmayes. Y entonces nosotros decimos amén, gloria a Dios, aleluya. Porque cuando estamos pasando por un problema y Dios nos dice, yo estoy contigo, no temas en medio de ese problema, yo te voy a ayudar. Entonces nosotros decimos amén, gloria a Dios, aleluya. Si Dios está conmigo, entonces voy a alcanzar victoria en medio de este problema. Pero cuando Dios nos dice que renunciemos a los cautiverios espirituales, que renunciemos al placer del pecado y el deleite del pecado,
nos quedamos callados y no decimos amén. ¿Por qué? Porque nos hemos acomodado al pecado. Y el pecado lo estamos mirando de una manera diferente como Dios los mira. Ahora usted me puede decir a mí, sí, pero es que yo estoy bien con Dios. Sí, pero puedes estar mejor. Porque la Biblia dice que el que se cree estar firme, que se cuide de no caer, que el que se cree estar santo, que se santifica más, y el que se cree estar limpio, que se limpie más. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra diablos, demonios, principados, potestades, gobernadores de la tiniebla. Y que Jehová reprenda al diablo. Y que Jehová reprenda al diablo. Por ejemplo, en el versículo 1 que leímos, todo esto lo estuvimos ayer sacando espiga y hoy nuevamente, pero hoy quiero terminar la parte que no pude terminar ayer, anoche. En el versículo 1, Salmo 126, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Esa palabra volver, y es que Dios nos quiere hacer volver al punto original de donde estábamos antes del pecado. Por ejemplo, porque es que siendo cristianos nos hemos acomodado al pecado, al placer oculto que produce el pecado. Porque hay mucho pueblo de Dios que aunque van a los templos, viven en cautiverio espiritual. Y Cristo está a la puerta en un arrebatamiento de la iglesia. Cuando Jehová hiciere volver, esa palabra volver, y es lo que Dios nos quiere hacer volver, aquel momento donde había respeto a Dios, temor a Dios, amar la venida de Cristo. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es como el hijo pródigo que pudo volver en sí. Y fue cuando dijo, he pecado contra el cielo y la tierra, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Y el Señor lo ayudó al hijo pródigo a volver en sí, a reconocer que estaba mal, que necesitaba arrepentimiento y volverse a Dios y regresar a la casa de su Padre. Y esta palabra dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, esta palabra Sión, estamos hablando de gente que iban al templo de Dios. Sión significan gente que iban al templo de Dios, pero que vivían en un cautiverio espiritual, relacionado en alguna manera al pecado, el cautiverio espiritual. Y esta palabra, cuando Jehová hiciere volver, esa palabra cuando, significa cuando Dios, cuando Dios opera la libertad en nuestra vida. Hay un cuando en nuestra vida. Hay un cuando Dios nos ayuda a salir, cuando Dios nos ayuda a salir del cautiverio espiritual. No más pecado. Cristo está a la puerta. Y estamos hablando para gente que van a los templos a alabar a Dios, a servir a Dios, que tienen privilegios en las diferentes congregaciones. Otros tendrán jerarquías, responsabilidades, privilegios. Estamos hablando del pueblo de Dios, que sirviendo a Dios en las diferentes congregaciones, viven en cautiverio espiritual, que están conectados a algún pecado oculto, a veces en sus propias vidas. Y esta es una palabra para todos nosotros, porque la palabra de Dios es una espada que tiene doble filo, corta y limpia para acá y corta y limpia para allá, pero es algo que lo necesitamos. En el versículo 2 dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones,
Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Como que esa palabra con esto es algo como despectivo. Porque qué bonito hubiera sido que diga, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Eso hubiera sido, suena más bonito. Sino que dice, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Como que algo despectivo. Porque aunque Dios nos ama, y Dios nos ama, somos amados de Dios, pero en nosotros hay algo despectivo por causa del pecado, por causa del pecado. Por ejemplo, aún yendo, esa palabra yendo, es del verbo ir, aún yendo al templo, podemos estar cautivos, en cautiverio espiritual. Aún estamos hablando del pueblo de Dios en las diferentes congregaciones, aún yendo al templo, pudiéramos estar cautivos, aún yendo al templo, aún sirviendo en el templo, teniendo privilegio, teniendo responsabilidades en una congregación, en un templo, aún así pudiéramos tener un cautiverio espiritual. Podemos poner algunos casos como lo hacíamos anoche. Por ejemplo, tenemos el caso de Sansón. Sansón era el ungido de Jehová. Y Sansón nació para ser un campeón. Era el ungido de Jehová, Sansón, pero siempre vivió en un cautiverio espiritual. Porque siempre tuvo problemas con la falda y los vestidos de las mujeres. Y ese era su cautiverio espiritual. Era el ungido de Jehová, pero tenía problemas sexuales con las mujeres. Empezó con las mujeres egipcias. Después subió a otro nivel con las mujeres filisteas. Y el tercer nivel fue con las dalilas, pero empezó con las egipcias. Después fue con las filisteas y terminas con las dalilas. Y todos sabemos lo que le hicieron a Sansón. Le sacaron los ojos, que significa que le sacaron la visión. Le sacaron la visión. Si hay gente que en las congregaciones que anda sirviendo, tiene privilegio y vive en un cautiverio espiritual por causa de un pecado, a ese es como que le sacaron los ojos espirituales, le sacaron la visión del temor a Dios, del respeto a Dios, de amar la venida de Cristo. Ya le sacaron los ojos espirituales, porque si tiene privilegio en una iglesia y vive en un cautiverio espiritual y se acomoda a eso, es como que le sacaron los ojos espirituales y ya le sacaron la visión de amar a Dios, de temer a Dios, de vivir con Dios, de caminar con Dios, de habitar con Dios, a la sombra del Altísimo. El Dios del Altísimo, el Dios de los vivientes, porque todas estas cosas están ocurriendo en el tiempo del fin, en todas las congregaciones, no importa el país, o el pueblo, o la ciudad, porque Satanás está arreciando la batalla contra el pueblo de Dios. Porque sabe que le queda poco tiempo y Satanás no se quiere ir solo al lago de fuego y azufre, se quiere ir acompañado. Y nada mejor que con los hijos de Dios. Entonces esta es una palabra preventiva, más que curativa. Y yo la necesito.
en el nombre de Jesús, pero sé que usted también la necesita. Entonces Sansón, el ungido de Jehová, pero su cautiverio eran los problemas de las mujeres, hasta que le sacaron los ojos, que significa que le sacaron la visión de tener respeto y temor a Dios, y amar a Dios, y caminar con Dios, hasta que se le fue el espíritu de Jehová, se le fue a Sansón y ni cuenta se dio cuando se le había ido el espíritu de Jehová. Ese es el caso de Sansón, pero podemos poner otro ejemplo, como lo decíamos anoche, como por ejemplo en el libro de Ezequiel. Yo se lo voy a leer enseguida. En el libro de Ezequiel, por ejemplo, había un pueblo que estaba cautivo, pero ese pueblo que estaba cautivo, estaban los verdugos de los que estaban en cautiverio, estaban los verdugos de los que estaban en cautiverio. Y dice que los verdugos le arrancaban pedacitos de carne en la nariz, los verdugos a los que estaban en cautiverio, en el libro de Ezequiel. Le arrancaban pedacitos de carne en la nariz. La nariz significa varias cosas en doctrina apostólica, pero una cosa que significa es discernimiento, significa la nariz también. Entonces, tenemos que, por un lado, que a Sansón le arrancaron la visión, porque le arrancaron los ojos, y ahora estos que están en cautiverio los dejan sin discernimiento, porque cada vez que le arrancaban un pedacito de carne en la nariz, le estaban arrancando el discernimiento. Pero también esos verdugos le arrancaban pedacitos de carne en las orejas, y las orejas también significan fe, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, es una situación espiritual horrenda, así la veo yo, horrible. Renuncio a eso yo. Que puedan haber personas que le sacaron la visión de temer a Dios y respetar a Dios y amar a Dios con toda su fuerza. Qué terrible es que a la persona le arrancan la visión, le arrancan el discernimiento y le arrancan la fe puesta en Jesucristo. Eso es horroroso, diría mi abuelita, en la vida de un cristiano. Pero se dan casos en las iglesias de esto que estoy hablando. De esto que estoy hablando. Y eso lo dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 23, versículo 25. Pondré contra ti mi celo y te tratarán con furor. Te arrancarán pedazos de carne de la nariz y de las orejas. Y tus sobrevivientes caerán a espada. Te quitarán tus hijos y tus hijas, y los que queden serán consumidos por el fuego. Eran gente que estaban en cautiverio, y sus verdugos le arrancaban pedazos de carne en la nariz. La nariz significa discernimiento. Le arrancaban el discernimiento y pedazos de carne en la oreja. La oreja significa fe también, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, la condición de que le arrancan la visión, lo dejan sin discernimiento y le arrancan la fe puesta en Jesús, eso en la vida de un cristiano eso es horrible. Reprendo y renuncio en el nombre de Jesús. Tenemos el caso de Pedro. Pedro estaba preso, estaba en cautiverio, y Dios le tuvo que abrir lo que se conoce, en doctrina apostólica se conoce como las puertas automáticas de la cárcel. Como que Dios agarró un control de televisión, apretó Dios el botón, el control, y se abrieron las puertas automáticas de la cárcel. Pedro estaba preso, estaba en cautiverio, y Dios le tuvo que abrir las puertas automáticas. Significa que si usted está preso en un problema que no puede resolver, manténgase firme. Si usted está como preso frente a un problema que no lo puede resolver, manténgase firme, porque el enemigo lo quiere desanimar,
y quiere que usted pueda abortar la promesa que Dios te ha dado. La palabra abortar viene, estoy hablando de aborto. Y eso le pasó a Zacarías. La promesa de que su esposa, su mujer Elisa iba a tener un hijo. Y esa promesa Zacarías la había abortado, de aborto, la había abortado la promesa. Y cuando el ángel le habló a Zacarías, Zacarías no lo creyó y por eso quedó mudo por cierto tiempo, como en forma de castigo, porque dudó de lo que le dijo el ángel, Zacarías, pero es porque Zacarías había abortado de aborto, había abortado la promesa que Dios le había dado, que Dios le había dado. Que Jehová reprenda al diablo. Que Jehová reprenda al diablo. Por ejemplo, en el versículo 2 que leímos dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirá entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Entonces, cuando Dios nos saca de un cautiverio espiritual, eso se va a evidenciar en nuestra boca. Por ejemplo, Dios me sacó a mí del cautiverio espiritual. Me sacó del cautiverio espiritual, de la borrachera, del cigarro, del adulterio, de la música mundana. El Señor me sacó del cautiverio espiritual que yo vivía cuando no era cristiano. Y entonces ahora mi boca habla positivamente y dice, no, pero sí es cierto que a veces pasamos por ciertos problemas, pero lo bueno es que Dios está con nosotros como poderoso gigante, porque si Dios me ayudó en el pasado, entonces me va a ayudar en el presente, porque Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y nosotros estamos proclamando la grandeza de un Dios vivo, fuerte y poderoso. Y todo lo que sale de nuestra boca es positivo. Son palabras que edifican. Porque cuando Dios nos saca de un cautiverio, Dios pone liberación en nuestra vida. Entonces, de las formas que hablamos se va a evidenciar si nosotros ya fuimos sacados de algunos cautiverios espirituales. Pero aquel que se mantiene hablando todo negativo, no, es que no tengo trabajo y para qué lo voy a buscar si no voy a hallar. No, es que para qué voy a salir si la migra me va a agarrar. No, y puro es un negativismo. Está cautivo espiritualmente todavía. Tiene un cautiverio que no lo deja progresar, que no lo deja levantarse. Y que Jehová reprenda al diablo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo la palabra de Dios porque quiero llegar a la parte donde no pude llegar anoche. Al final estaremos celebrando Santa Cena como una manera y como una forma. Santa Cena, ustedes en su casa, hijitos, hijitas, y yo desde aquí con mi esposa en el santuario, participando de Santa Cena por Zoom, por redes sociales, con el fin de santificar sus casas, su familia, y que se fortalezcan como familia, como matrimonio, como hogares, porque hay muchos problemas en los hogares. Entonces, hoy estaremos celebrando Santa Cena con el fin de que nos garanticemos salir de los cautiverios espirituales. Salir del deleite del pecado que está oculto y del placer del pecado. Porque nosotros a veces nos toca enfrentar problemas en la vida y luchamos para vencer, pero cuando hay ciertas realidades espirituales que no las queremos enfrentar, como el pecado que a veces está en nuestras vidas. No lo queremos enfrentar porque nos hemos acomodado al pecado. Y nos hemos acostumbrado al deleite que produce el pecado. Pero tú y yo estamos llamados a ir al cielo y no al infierno, porque ya conocemos la luz, ya somos salvos. Y en 1 Samuel 26, 25, por ejemplo, dice la palabra bendita de Dios.
Y Saúl dijo a David: bendito sea David, hijo mío, ciertamente harás cosas grandes harás grandes cosas y prevalecerás. David siguió por su camino y Saúl se volvió a su lugar. A mí me encanta este pasaje, porque aquí vemos que Saúl era el rey, pero Saúl era el perseguidor en contra de David. Lo perseguía o para matarlo o para hacerle daño. Por lo menos, sé que hay más, pero yo digo por lo menos hay 14 veces que el rey Saúl intentó hacerle daño a David. Era el perseguidor Saúl era el perseguidor en contra de David. Pero aquí vemos que el perseguidor termina bendiciendo a David. Y lo hace en este versículo, en donde dice: ciertamente hará grandes cosas y prevalecerá, le dice a David. Vemos que el perseguidor está bendiciendo a David. Y esto no lo puede hacer el hombre, esto solo lo puede hacer Dios. Dios es el hacedor de maravilla, el que todo lo puede, el que todo lo hace, el creador del cielo y la tierra. Y cuando usted somete a oración cosas, pero oraciones verdaderas, Dios oye esas oraciones. Y el perseguidor termina bendiciendo tu vida. Porque el Cristo que nosotros tenemos, el Dios que nosotros tenemos, es un Dios real, de realidades. Porque el Evangelio no es un cuento, no es una fábula, no es un mito, es poder de Dios para los que creen para salvación. Entonces aquí vemos que el perseguidor, que era Saúl, el perseguidor que le quería hacer daño a David, el perseguidor termina bendiciendo a David. Eso solo Dios lo hace. Vemos que David conocía la presencia de Dios y por eso recuperó el arca. Porque Saúl gobernó por 40 años y nunca recuperó el arca. 40 años gobernó Saúl y nunca consultó con el arca. No consultaba con el arca. Nunca recuperó el arca. Y David, en cuanto tomó posición como rey, lo primero que hizo fue recuperar el arca, porque David conocía la presencia de Dios. David solito se gozaba con la presencia de Dios. David no necesitaba estar rodeado de gente que estaban cantando, aplaudiendo con pandero. David podía estar solito y él solito se gozaba en la presencia de Dios. En algunas ocasiones agarraba el arpa y hasta los demonios echaba fuera en la vida de Saúl, los espíritus inmundos. Ahora vemos de que el primero que reconoció a David como rey, como ungido, el primero que lo reconoce fueron los de su casa. Los de su casa. Los de su casa fueron los primeros que lo reconocieron a David. Después, como en segundo lugar, lo reconoció Judá. Pero primero quien reconoce a David fue su casa. Después lo reconoció Judá. Después lo reconocieron las tribus de Israel. Y desde luego, Dios, que desde el principio hasta el final siempre estaba reconociendo a David en cuanto al llamado como rey, o en cuanto al llamado como rey. Dice la palabra del Señor en Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A mí me encanta este pasaje. Limpiad vuestras manos.
pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Y decíamos que Dios hizo a Adán y a Eva, hizo hombre y mujer, para que se fructificaran, para que se multiplicaran, para que formaran familia, matrimonio, un hombre y una mujer. Nada de eso de que el hombre con el hombre, y ahora se casan mujeres con mujeres, y andan agarrados de la mano, hombre con hombre, y besándose. Jehová reprenda al diablo. Jehová reprenda al diablo. En el nombre de Jesús. Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Si me acerco a Dios, Dios se acerca un poco más a mí. Y ahí es donde se produce se rompe el cautiverio espiritual, porque Dios nos ayuda. Cristo rompe cadenas, Cristo rompe ataduras. Cristo rompe cadenas, Cristo rompe ataduras. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y en la medida que me acerco a Dios, Él se acerca un poco más a mí. Y ahí es donde se rompe, se destruye el cautiverio espiritual. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Y Cristo rompe ataduras. Y Cristo rompe cadenas. Y es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Sigue diciendo la palabra de Dios en Salmo 68, 24. Ellos han visto tu procesión, oh Dios, la procesión de mi Dios, mi Rey, hacia el santuario. En doctrina apostólica hay algo muy lindo, muy hermoso, que a mí me encanta, que se llama la procesión de Dios. La procesión de Dios. Que cuando nosotros venimos a hacerle culto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cuando venimos y nos congregamos y nos convocamos para hacerle culto a Dios, esas son nuestras procesiones, que es un desfile en donde venimos a darle alabanza, adoración, danza, salmos, espíritu y profecías, todo lo que acontece en un culto. Esas son las procesiones que les hacemos a Dios. Pero siempre en las procesiones de Dios se mete el diablo, decíamos anoche. Siempre en una procesión se mete el diablo. Porque había un grupo de gente que hicieron un desfile. Era un grupo de gente, un desfile, que iban a la presencia de Dios y el diablo se le metió. Y le preguntaron de dónde viene Satanás de rondear la tierra y de estar vigilando a Job. Porque siempre en las procesiones de Dios, siempre se nos mete el diablo. Como en las procesiones, decíamos, de las procesiones ahora en Semana Santa de los viacruces, en nuestros pueblos, en las calles, los perros del barrio ahí van caminando en medio de las procesiones, los perros se meten ahí, en medio de las procesiones. Así el diablo se mete en medio de las procesiones. Que Jehová lo reprenda. Sigue diciendo la palabra de Dios en el Salmo 68, 25. Los cantores, los salmistas iban adelante. Los músicos detrás, pero iban ahí adelante también. En medio de las doncellas, que son las danzas, tocando pandero. Los salmistas, los músicos y las danzas, que a veces están en los altares, están llamados a darle el ejemplo a la iglesia y no vivir en cautiverios espirituales. Imagínense uno que un salmista que dirige la alabanza y está atado por el diablo y que se deleita en el pecado o los placeres del pecado, que vive en cautiverio espiritual
donde los salmistas, los músicos, las danzas, incluso nosotros los pastores y los ministros estamos llamados a dar el ejemplo a la iglesia. El ejemplo a la iglesia. Porque no podemos estar con estos es un honor recibir estos privilegios de parte de Dios. Pero tenemos que estar libres de cautiverio espiritual. Libre. Yo quiero estar libre. Quiero estar solvente. No tener nada que avergonzarme. Camino con mi esposa día y noche. Y me siento bien, me siento contento. Para que el día del arrebatamiento de la iglesia no tengamos nada de qué avergonzarnos. Sigue diciendo la palabra de Dios. Salmo 68, 26, bendecir a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros, el linaje de Israel. Y decíamos que 3 cosas son necesarias: la liturgia, la presencia y el conocimiento. La liturgia a veces somos buenos para la liturgia. Aquellos que bendicen los diezmos y las ofrendas, ellos son parte de la liturgia. Aquellos que también trabajan con los ofrendarios para recoger los diezmos y las ofrendas en las congregaciones, ellos son parte de la liturgia. Son parte de dirigir el culto. La liturgia de los que cantan, de los que tocan, de los que danzan, de aquellos que sirven la mesa, de aquellos que predicamos, de aquellos que pastoreamos, de aquellos que están detrás de cámaras sirviendo al Señor. Todos son parte de una liturgia, la liturgia del culto. Pero estamos llamados a no estar en cautiverio espiritual. Estamos llamados a no estar metidos en un pecado. Pues se supone que no. Sí, pero no, no, pero sí. Diría el Chavo del Ocho. La liturgia es muy importante. Y hay quienes se pueden sacar 100 en la liturgia. Son buenos servidores, son buenos para orar, son en público y todo eso. Pero también se necesita la presencia de Dios. Conocer la presencia. Como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Quiero bendecir los diezmos, quiero bendecir las ofrendas, quiero participar, quiero ser un líder de una congregación, porque yo conozco la liturgia, me desenvuelvo bien, pero que la presencia de Dios la tenga siempre como santidad de Dios. Y también el conocimiento es muy importante, conocimiento. Pero no llenarnos solo de conocimiento. Y ese es el gran problema, diría mi abuelita, ese es el gran clavo que hay hoy en día. Se llenan de conocimiento, 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 diploma por internet, diploma por internet, diploma por internet, y después terminan dividiendo las iglesias. Tristemente, es la realidad que estamos viviendo. Jehová reprenda al diablo. Samaya soja alaba suita, poder de Dios. Mi alma alaba a Dios. Y Joel 2:21, tierra, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Grandes cosas, Joel 2:25. Entonces os recompensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envíe con vosotros. En otras versiones, esta dice, entonces recompensaré. Otras versiones dicen, lo va a restituir todos los años perdidos. Todos los años que yo me metí en la borrachera, que es como son años perdidos, pero Dios me los está haciendo recuperar hoy en día. Y me lo gozo. Hoy me gozo la vida. Hoy me gozo mi matrimonio. Lindo, lindo mi matrimonio, que el Señor ha venido trabajando. Yo me siento como un oasis de amor, contento, en paz nos acostamos y en paz nos levantamos. Y quiero
hablar un poco de lo que no pude hablar anoche. Comeréis hasta saciarnos. No dice que vamos a estar con hambre, en pobreza, en calamidad. Dios será nuestro suplidor. Nos va a suplir conforme sus riquezas en gloria. Vamos a ser abundados en todo. Primero lo espiritual, porque lo demás viene por añadidura, pero viene en el nombre de Jesús. Y alabaré el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravilla con vosotros y nunca más será mi pueblo avergonzado. Esto me lo paso porque quiero llegar aquí, que esto no lo pude terminar anoche, y con esto termino. Dice que nos van a restituir, nos van a recompensar los años perdidos, todo lo que se comió la oruga. La oruga significa el mordedor, eso es lo que significa. La oruga significa el mordedor, el mordedor. El mordedor. La oruga, por ejemplo, aparece en el campo y nadie la mira. La oruga, por ejemplo, aparece en el campo y nadie la mira. La oruga aparece en el campo y nadie la mira. Es como una manzana que por afuera se ve bonita, pero por adentro tiene gusano. Tiene gusano. Entonces la oruga significa el mordedor. Entonces hay oruga en los corazones de los hombres. Hay oruga en los corazones de las mujeres. Porque hay corazoncitos de hombres y mujeres que han sido mordidos. Porque oruga significa el mordedor. Y hay corazones que han sido mordidos. Y son corazones heridos, maltratados. Por ejemplo, el engaño del cónyuge y la traición del cónyuge. Ese es un mordisco, una mordidura en el corazón de una persona. El engaño, la traición de un cónyuge o de un novio y una novia, eso produce, es una mordidura, es una oruga en el corazón, corazones que han sido mordidos por el enemigo y son corazones que están heridos. Esos son cautiverios espirituales que Dios nos va a liberar. Ya terminando, el purgón significa el devorador de la piel. Eso significa el pulgón, el devorador de la piel. Esto tiene que ver con enfermedades. Y es que Dios te quiere sano. Y declaramos sanidad sobre tu cuerpo, en el nombre de Jesús. El saltón significa el destructor. En Egipto mataba niños y primogénitos. Significa que tenemos que cuidar a nuestros hijitos, de que no te los contaminen en la escuela, con todas las inmoralidades y cosas perversas que se ven en las escuelas. Que cuida a tus hijitos, que no te los vayan a contaminar, a descomponer, diría mi abuelita, que no te descompongan a tus hijitos en las escuelas. Y por último, la langosta significa el enjambrador, ataca por plaga en el momento de la siembra y la cosecha. Este es el que ataca los diezmos y las ofrendas. Las ataca para que las personas, los cristianos, no honren a Dios con sus diezmos y con sus ofrendas. Entonces la langosta, como es algo espiritual, ataca y dice, no honre a Dios con tu diezmo ni con tu ofrenda. O si ya diezmó, entonces ahora te viene a poner duda de que los diezmos y la ofrenda la están ocupando para otras cosas. Ese es el ataque. La langosta significa el enjambrador que ataca por plaga en el momento de la siembra y la cosecha. Esto es el que se levanta en contra de tu finanza. Y termino con Marcos 5, 19 y 20. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. Cuando el Señor nos saca de un cautiverio espiritual,
nosotros nos quedamos diciendo cuán grandes cosas ha hecho Dios por mí. Y eso se lo tenemos que decir al mundo. Cómo Dios nos sacó del cautiverio espiritual de la borrachera, del alcoholismo, y se lo tengo que decir al mundo todos los días, lo que Dios hizo conmigo. Al mundo, a la gente, a la comunidad, a los vecinos y a la misma iglesia. Y cuando Dios nos saca de un cautiverio, nos quedamos diciendo cuán cosas grandes Dios ha hecho con nosotros. Este es el tiempo de salir de los cautiverios espirituales, porque Cristo está a la puerta. Entonces ocupamos la Santa Cena para que Dios nos ayude a partir de hoy a renunciar a los pecados, a los deleites del pecado y al placer del pecado, que esas dos cosas significan cautiverio espiritual. Renunciamos a eso, sabiendo que Cristo está a la puerta y ocupamos la Santa Cena para eso. El pan representa el cuerpo de Cristo, que fue partido y molido por nuestras rebeliones y el castigo cayó sobre él. El pan representa simbólicamente el cuerpo de Cristo, que fue partido y molido en la cruz por nuestras rebeliones, por causa de nuestros pecados. La última Santa Cena que Jesús participó con sus apóstoles hace 2000 años nos sirve de base a la iglesia para que sigamos celebrando Santa Cena hasta que Él venga con nosotros. Vamos a comer el pan y a tomar el vino de Santa Cena como algo simbólico, pero con poder espiritual, de que Dios, a donde hay cautiverio espiritual, nunca más volveremos a esos cautiverios espirituales. Renunciamos a eso. Cristo viene por una iglesia santa, pura y sin mancha y sin arruga. Comamos el pan. La copa de vino representa la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Santa Cena conmemora tres cosas y nos recuerda tres cosas: la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y que Cristo viene por nosotros. Tomemos la copa de vino. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús, después de haber tomado la Santa Cena con sus discípulos y apóstoles hace 2000 años, después de haber participado de ella, de la Santa Cena, antes de retirarse del aposento alto, cantaron un himno al Señor. Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again to hear you say that I'm your friend.
Santa Cena con olor fragante. Cada jueves a las 7 de la noche. Bendiciendo las casas y las familias. En vivo por medio de Zoom, redes sociales y www.ministerioscasabelén.com. Ministrando sanidad, liberación y bendición, sabiendo que este es el tiempo del favor del Señor. Con el apóstol Iván Morales Boitano.